Disculpe, ¿ya pasó lista? Sí, ya. Y Apellido, entré tarde. apellido, López Ayas. López Ayes, Yo también, maestro Ramírez Berreyesa. Ramírez, Berreyeso. Muy bien, listo. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, ya estamos grabando. Les voy a compartir para que vayan anotando el problemita. Es este problema 25. Tomo la teoría de geometría y resolvemos este problema. ¿Sí? Vean lo que están anotando en lo que pongo el pizarrón. ¿Anotamos el 27, profe? El 25, sí. Ah, ok, Ya ok. el 26 y el 27 ya lo resolvimos. ¿Es igual por ciento peso, profe? Sí, siempre que no menciona el tipo de porcentaje es el porcentaje en peso. Normalmente cuando son líquidos, una sustancia líquida, siempre se refiere a porcentaje en peso. Y cuando ya estamos en equilibrio y hablemos de sustancias gaseosas, ahí siempre es en porcentaje en volumen, a menos que nos indique otra cosa, ¿no? Gases, porcentaje en volumen, líquidos, porcentaje en peso. ¿Listo? ¿Ya lo notaron? ¿Sí, verdad? Está cortito, ¿no? Cortito. Lo voy a dejar de compartir para poder poner el celular en la pantalla, ¿no? Muy bien, ahí ven la pantalla. Sí, profe. Muy bien, sí, sí. Estoy usando nuevas técnicas. Pues estoy viendo si puedo compartir. Muy bien, vamos a prender la luz. Muy bien, vamos entonces a hablar un poquito de estequiometría. No es para que recuerden, ¿verdad? Por ahí viene un video que les puse. Y pues esa actividad está, creo que para el miércoles. Entonces, pues vamos a cerrar aquí el concepto, ¿no? Estequiometría. ¿Qué significa estequiometría? ¿Quién me dice?
Esta parte de la química, ¿a qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién nos comparte algo ahí? Pues es la relación cuantitativa entre reactivos y productos. Ok, excelente. Son relaciones cuantitativas entre reactivos y productos. Entonces vamos a poner una ecuación química. A más B produce C más D. ¿Verdad? Es una ecuación típica en la cual dos reactivos, dos productos. Sabemos que A minúscula, las letras minúsculas, son los valores estequiométricos. Por eso, ¿verdad? Porque son los que nos dan esta relación cuantitativa. Son los valores con los que balanceamos la ecuación. ¿Sí? Y así se denominan valores estequiométricos, porque nos permiten hacer estequiometría, es decir, calcular, por eso decía cuantitativa, su compañero, una relación cuantitativa, cuánto hay de cada uno de los reactivos y cuánto de cada uno de los productos. Puedo hacer cantidades, puedo calcular las cantidades a partir de una masa conocida, ¿no? Las letras mayúsculas sabemos que son las sustancias, que pueden ser especies químicas o pueden ser compuestos. O compuestos. ¿Sí? Ya sabemos lo que es un compuesto, ¿verdad? Es una molécula formada por diferentes sustancias, especies químicas. Y la especie, pues, es el átomo que está en la tabla periódica, ¿no? Es el elemento. Especies o elementos. Elementos químicos. Entonces, la estequiometría me permite calcular. Necesito siempre conocer una cantidad, ¿sí? Siempre, cuando menos, una cantidad de masa. Puede haber más, pero siempre necesitamos una. Ya sea que conozca esta, y a partir de esta puedo calcular estas tres, o conozco un producto y puedo calcular los reactivos. Puedo ir de izquierda a derecha. Recuerden que estos son los productos y estos son los reactivos. Entonces puedo conocer un producto y de ahí conocer los reactivos, o puedo conocer los reactivos y de ahí conocer los productos. ¿Sí? Siempre una masa conocida. Otra condición, siempre calculamos con moles. Con moles. Si conocemos la masa común, la convertimos a moles. Moles es igual a la masa común entre el peso molecular. No puedo hacer cálculos químicos con masa común, ya lo platicamos eso, ¿no? La cuestión de... Profe, ¿Mande? ¿qué dice el primer punto con la palomita? Es que se ve un poco borroso. Y fíjate que se ve un poco borroso, esa es la iluminación. Dice, siempre cuando menos necesitamos conocer una cantidad de masa. Es la primera. Voy a ver si moviendo aquí la iluminación. A ver. Sí, siempre necesitamos conocer cuando menos una cantidad de masa. Bueno, ahí se ve un poquito mejor, ¿va? Entra un poco menos de luz. Ok, entonces, voy a hacer la letra más grande, ¿no? Pues, esas dos condiciones, conocer una masa y también convertirla a moles. Si ya no la dan en moles, no hay ningún problema. Y siempre trabajamos con una ecuación química, siempre
que es la representación de una reacción química, ¿verdad? Entonces, después de esto, ya sabemos que estos son los valores estequiométricos. Nos damos cuenta de que para calcular estequiométricamente necesito hacer relaciones estequiométricas. Voy a poner en azul. Relaciones estequiométricas. ¿Y por qué hablamos de relaciones? Una relación siempre es algo con respecto de algo. Por ejemplo, la densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. ¿Sí? Los moles es la relación que hay entre la masa y el peso molecular. Siempre es un cociente. ¿Sí? Una cosa relaciona a la otra. La masa y el volumen. Una sustancia tiene cierta masa, pero esa masa ocupa un cierto volumen. ¿Okay? Entonces, en este concepto, vamos a poner un ejemplo para ver las relaciones. Voy a poner una reacción química aquí, una simple, el calcio, para que sea un valor estequiométrico diferente. Calcio, cloruro de calcio, se descompone en calcio 2 más cloro. Balanceando la ecuación, ¿cuántos cloros debe haber allá? Aquí hay 2. Acabo de poner un 2. Profe, Balanceando la ecuación, tiene que haber un 2 ahí. profe, una duda. Sí, ¿Por qué puso 2 más arriba el calcio? es su valencia. Recuerden, el cloro tiene -1. ¿Y en qué afecta ese 2 más? Mande. ¿En qué afecta ese 2 más a la ecuación? No, pues para poder saber cuál es su valencia, siempre que descomponemos una sustancia en sus iones, hay que indicar los iones porque son iones. No es lo mismo calcio 2 más que el compuesto acá en cloruro de calcio. Ok. Sí, siempre hay que indicar sus iones, no podemos poner que de este lado está el calcio sólido, el calcio sin carga. Ahí eso nos indica que está en solución, está ionizado. Y cuando hacemos reacciones más complejas, para saber qué se produce, pues trabajamos con las valencias. ¿Sí? Si el problema dijera, reacciona calcio con cloro en un proceso, bla, bla, y no nos da la fórmula, nosotros tenemos que escribir la ecuación y tenemos que partir de la valencia. Entonces, vamos a hacer las relaciones estequiométricas. La relación es entre todos ellos, ¿no? Hay relaciones entre todos ellos. Vamos a hacer una primera. Recuerden que es a partir de los valores estequiométricos. Lo voy a poner aquí. Aquí hay un 1, ¿verdad? Y aquí hay un 1. Aunque no se escribe. Y vamos a hacer una primera relación. Voy a poner una mol. Recuerden que podemos hablar de moles o moléculas. Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo en cantidad de masa. Es lo mismo en proporción. Porque todo lo multiplico por el número de Avogadro, ¿no? Para que me queden moles. Una mol de cloruro de calcio se produce a partir, bueno, produce una mol, voy a poner un número, de calcio. Esa es una relación. Le voy a poner el volumen a esto. Esta es una relación, ¿sí? Fíjense que uno está arriba del otro. 1
Una mol de cloruro de calcio produce un mol de calcio. También puede estar al revés. O una mol de cloruro de calcio produce una mol de calcio. Depende cómo la voy a usar cuando esté haciendo el problema, pero es una relación. Una mol de cloruro de calcio produce un mol de calcio. Y esta la puedo leer al revés. Una mol de calcio se produce a partir de una mol de cloruro de calcio. Si checan que es lo mismo, únicamente que lo estoy expresando de forma diferente. Aquí lo expreso como producto. Una mol de calcio, de ion calcio, se produce a partir de un mol de cloruro de calcio. ¿Por qué digo se produce? Porque la reacción química me lo dice. Este calcio se produce de esto. O lo puedo leer al revés. Una mol de cloruro de calcio produce, voy hacia allá, produce una mol de ion calcio. ¿Ok? Entonces puedo leer en los dos sentidos, interpretando si es producto o es reactivo. Y hago una relación, uno con respecto del otro. Siempre es un cociente, así como la densidad y el número de moles siempre es un cociente, ¿sí? Una masa con respecto de peso molecular. Una mol de calcio con respecto de una mol de cloruro de calcio. Entonces, también puedo hacer una relación entre el producto, entre el cloruro de calcio y el cloro. ¿Cómo quedaría una relación entre el cloruro de calcio y el cloro? ¿Cómo la expresaríamos? Primero hacia allá. ¿Cómo quedaría expresado? Un mol de cloruro de calcio produce 2 moles de cloro. Correcto. Y al revés, si voy de producto a reactivo. 2 moles de cloro se producen a partir de cloruro de calcio. Correcto, así es. ¿Cuándo voy a usar uno y cuándo voy a usar otro? Pues depende del problema. Si el problema me da producto, voy a ir de producto a reactivo y voy a expresarlo de esa forma. Y si el problema me da reactivo, voy de reactivo a producto y lo expreso de la otra forma. ¿Sí? Depende cómo queda, qué problema quiero resolver. Y también puedo hacer una relación entre los productos también. Puedo expresar una mol de ion calcio se produce junto, fíjense, se produce junto con 2 moles de cloro, porque puedo conocer el cloro y me esté pidiendo el calcio, el problema. También lo puedo calcular, ¿sí? Aunque los dos sean productos. Igual si tuviera 2 reactivos, ¿sí? La otra relación estequiométrica sería, voy a borrar esto para ponerlo aquí. Un mol, si quiero hacer relación entre estos dos, un mol de ion calcio se produce junto con 2 moles de ion cloro. ¿Verdad? Esta es la relación entre estos dos. Que también puede ser útil, dependiendo de qué datos me da el problema y qué me pregunta. Pero podemos hacer relaciones. Si en una reacción química hay 10 compuestos diferentes, 5 reactivos y 5 productos, se pueden hacer 5 por 5, 25 relaciones estequiométricas entre ellos. Siempre, podemos hacerlo siempre. ¿Sí? Depende de qué me pide el problema, qué estoy haciendo. Y eso se le llaman relaciones estequiométricas, que es la utilidad de esta parte. Calcular, como decían ahorita, no es un análisis cuantitativo, es un cálculo cuantitativo. Calcular cualquier compuesto de una ecuación química a partir de una masa conocida, que en este caso la masa conocida, pues puede ser un producto o puede ser un reactivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No, Muy bien. Ahora, no siempre nos da una sola sustancia. No siempre. Hay reacciones en las cuales hay una sola sustancia. Reacciones de descomposición, por ejemplo, esa que hicimos ahí, ¿no? Se descompone el cloruro de calcio en calcio y cloro. Y me puede decir, 20 gramos de cloruro de calcio se descomponen, calcule la cantidad que se convierte en cloro y la cantidad que se convierte en calcio cuando se descompone. ¿Podemos calcular?
Esos gramos de cloruro de calcio los convertimos a moles, porque las relaciones estequiométricas son en moles, se dice 1 mol, 2 mol. Entonces parto de mi masa conocida y lo multiplico por la relación estequiométrica y ya obtengo la otra especie química. Lo vamos a hacer ahorita con un ejemplo. Y hay muchos casos en los cuales tengo 2 sustancias. Siempre tengo 2 sustancias. Por ejemplo, las reacciones de combustión. Esta es una reacción específica de descomposición, ¿verdad? Que puede ser solubilidad. Siempre que agregamos una sal en agua, se ioniza. Ya sabemos que se descompone en sus iones. Pero puede ser, por ejemplo, una reacción de combustión, donde se queme, no sé, se quema hidrógeno con oxígeno, y ya sabemos que las reacciones de combustión, pues siempre producen agua. En el caso del hidrógeno, es pura agua, por eso es un combustible limpio, porque no produce CO2. Todos los hidrocarburos sí producen CO2. Nosotros quemamos glucosa, que es un carbohidrato, y lo quemamos con el oxígeno de la respiración, y producimos CO2 y agua, ¿sí? Agua a través de la transpiración o otros procesos, ¿no? Entonces, cuando tenemos 2 reactivos, necesitamos saber con qué reactivo voy a llevar a cabo el cálculo que me pide el problema. Aquí no hay problema, ¿verdad? Si me dice 20 gramos de cloruro de calcio, pues es la única masa conocida, ¿sí? Si tenemos 20 gramos de cloruro de calcio, ¿cuánto cloro y cuánto calcio se produce? Vamos a hacer ese pequeño ejemplo antes de pasar al reactivo limitante y el reactivo en exceso. Vamos a ver. Si voy a poner aquí, si esta masa son 20 gramos, ¿cuánto se produce de este y cuánto se produce de este? A ver, ¿sí lo pueden calcular? Necesitamos el peso molecular del cloruro de calcio. Tenemos nuestra tabla periódica. El cloro, que ya sabemos, son 25, son 70 más o menos, 2 cloros. Y el calcio pesa 40 punto y feriecita. Creo que es 110.98, creo. ¿El peso molecular? Sí. Ok, 110.98. Entonces, ¿cuánto de esos 20 gramos, cuánto será calcio y cuánto será cloro? Primero, moles, 20 gramos entre 110.98 gramos por mol. Estoy convirtiendo a moles la masa conocida. Punto 1802 mol del único compuesto que hay, ¿no? Por eso no voy a poner más. Es el compuesto que conozco. Entonces, ¿cuánto se produce de esto y cuánto de esto? Hay que hacer la relación estequiométrica, planteando mi masa conocida. ¿Qué masa conozco? Es 0.1802 mol de cloruro de calcio. Lo voy a poner aquí. Para aquí continuar hacia allá. Lo puedo hacer aparte, ¿no? Y poner 0.1802 aparte y ya bajo otra vez. Para que ya se me acuerde el pizarrón. Vuelvo a poner aquí. Por lo tanto, 0.1802 mol de cloruro de calcio. Hago la relación estequiométrica entre este y el calcio que voy a calcular primero. 1 mol de cloruro de calcio. ¿Lo pongo arriba o lo pongo abajo de mi relación? 1 mol de cloruro de calcio. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Ah, correcto. 1 mol de cloruro de calcio produce 1 mol de calcio. ¿Yo? ¿Sí? Sabemos bien que eso es para poder cancelar unidades. Mol de cloruro de calcio con mol de cloruro de calcio para que nos quede la unidad del ion calcio. Observamos que son los mismos moles, 0.1802, pero son moles de calcio. ¿Sí?
Entonces, para obtener cuántos gramos son esos 0.1802 moles de calcio, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para convertirlo? Multiplicarlo por el peso atómico del calcio. Correcto, hacemos lo inverso, ¿sí? Primero convertimos a moles dividiendo, ahora convertimos a gramos multiplicando. Por el peso del calcio, que quedamos que era 40.b. Felicita. 90 y tantos. ¿Cuántos gramos son? El peso del calcio, El 40. Voy a multiplicar aquí por el peso del calcio. 40 gramos por mol de calcio. Entonces nos quedan 7.208 gramos. 7.208 o 7.21, vamos a redondear el segundo dígito. 7.21 gramos de calcio. Es lo que se va a producir. Y lo voy a poner 7.21 gramos. Como son dos compuestos, podríamos decir, quiere decir que este es el resto, ¿no? Son los 13.79. Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Acá deben de ser 12.79. Sí. Si hacemos lo mismo, hacemos una relación estequiométrica ahora entre este y este, o incluso puedo hacer una relación estequiométrica entre el calcio y el cloro. Como ya conozco el calcio, también puedo calcular el cloro con su compañero. Vamos a calcularlo con su compañero para que veamos cómo las relaciones funcionan en cualquier sentido. Vamos a calcular con el 7.21. Si tenemos, eran moles, ¿no? 0.1802. Estos 7.21 son estos moles, por eso no lo puedo hacer con la masa común, ¿no? 0.1802 mol de calcio. Y la relación estequiométrica sería un mol de calcio se produce junto con 2 moles de cloro. Le voy a poner el mol de calcio aquí abajo. Un mol de calcio produce 2 moles. Se produce junto con 2 moles de cloro. Así, ¿verdad? Abajo para que cancele al 0.18 moles de calcio. Y ahora va a ser 0.1802 por 2. Aquí voy a tener 36.04 moles de cloro. ¿Sí? Es el doble. Incluso sin haber hecho el cálculo ahí, fácilmente hubiéramos inferido eso, ¿no? Veo la ecuación química y digo, hay 2 moles de cloro por cada uno de calcio. ¿Cuántos moles son de cloro? De calcio. 0.1802. Pues el doble va a ser cloro. ¿Sí? El chiste es entender la expresión de la relación estequiométrica. Hacemos lo mismo, 0.3604 por el peso del cloro, 35.5 le vamos a poner. Son 12.79 gramos. Exactamente los que están ahí, ¿no? Voy a ponerle aquí 35.5 gramos. $35.5 gramos por el 2.3604 moles y obtenemos 12.79. Podemos calcular cualquier especie química, cualquier compuesto dentro de una ecuación química a partir de una masa conocida. Primero fue los 20 gramos de cloro de calcio, pero después ya conocíamos el calcio, con él calculamos el cloro. ¿Sí? Pudimos haberlo calculado también a partir del cloro de calcio y da exactamente lo mismo. Lo que cambia es la relación estequiométrica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Sí? Profe, ¿puede pasar foto del ejercicio? Por el ¿Sí? grupo, no se ve la esquinita. Es 35.53, es el peso, ese 35.5 es el peso del... Lo voy a poner con el otro pulsador. Sí, ahorita voy a checar porque ahora sí se ve así. Necesito desconectar todo y volver a entrar. Y a lo mejor ya no puedo entrar.
35.5. Espero que se haga mejor ese. Voy a poner un pantalla. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta ver? Pues cuando son dos reactivos. ¿Cuál es el que se acaba primero? Aquí hay una lógica muy clarita, ¿no? Si tengo dos sustancias, a menos que las dos estén estequiométricamente relacionadas, es decir, que lo que hay de una se necesite de la otra exactamente. Siempre tenemos dos sustancias en las cuales una está en exceso y la otra es el reactivo limitante, es decir, la que se acaba primero. Ese es el reactivo limitante. Por eso se llama limitante, porque es quien limita la reacción. Se va a acabar ese porque es el que hay menos y ya no va a seguir nada, ¿no? Ya no se va a poder seguir produciendo nada. Se va a quedar en el reactor un exceso del reactivo que sobraba. El reactivo en exceso siempre es el que sobra. ¿Y por qué razón hay reactivos que están en exceso? Porque así lo pide la naturaleza, ¿no? Se llama actividad química. Las reacciones de combustión, por ejemplo, donde es muy fácil visualizar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Si agregamos la cantidad de oxígeno estequiométrico, es decir, el que exactamente se necesita para quemar el combustible, la reacción es muy ineficiente. Muy ineficiente. Batallas para que prenda el quemador. Y cuando se está quemando, ves que la flama está naranjosa, así, anaranjada. Y entonces, ¿qué decimos? Le falta oxígeno, ¿sí? Y le abrimos más ahí al aire para que cuando prendemos un mechero de Bunsen y le metemos oxígeno, el oxígeno que está entrando está en exceso, porque el que se quema exactamente hace una reacción débil. ¿Sí? Por esa razón, químicamente se llama actividad química de la reacción. Y por lo tanto, siempre que metemos un reactivo en exceso, hacemos más eficiente la reacción o la volvemos más rápida al agregar algo en exceso. No se va a quemar, pero da fuerza química para que se lleve a cabo la reacción de combustión de una manera eficiente. Por eso siempre se agrega oxígeno en exceso en cualquier combustión de un combustible, ¿no? Que se esté quemando. Entonces, el reactivo limitante es el que se acaba primero y el otro se queda ahí. Pero muchas veces es complicado determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Porque nos podemos ir con la finta, ¿no? De que nos diga un problema. Se quema metano, se queman 20 gramos de metano con 30 gramos de oxígeno. Decimos el reactivo limitante es el metano, porque son 20 gramos, y el oxígeno es el exceso, porque son 30 gramos. Eso no es necesariamente cierto, porque si es el limitante o si es el exceso, no está en función de la masa común, está en función de la masa molar. ¿Ok? Entonces puede aparentemente haber mucho de uno, porque su molécula es muy grande, pesa más, pero puede haber pocas moléculas. Entonces aparentemente es mayor porque tiene mucha masa, pero tiene pocas partículas, que pesan mucho. Ya vimos esa relación entre la masa y el peso molecular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir a moles los dos reactivos y compararlos. ¿Compararlos con quién? Pues con la reacción química, con su ecuación química. Hacer estequiometría entre los dos reactivos para ver cuál se va a acabar primero. O sea, hacemos lo mismo. Es un análisis previo antes de resolver el problema. Agarro mis dos sustancias, las convierto a moles y luego las comparo. ¿Con qué las comparo? Con una estequiometría entre ellos dos. ¿Ok? No sé si eso les quede alguna duda. ¿No? Entonces vamos a hacer un ejemplo de un reactivo, donde haya dos reactivos, para definir cuál es el limitante, y ya lo demás ya es estequiometría para obtener el producto o el reactivo que me esté pidiendo, ¿no? La sustancia que me esté pidiendo el problema. Ya vimos cómo se hace. Pero definir cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Les voy a borrar aquí. Voy a dejar nomás la ecuación, bueno. Reactivo limitante
y en exceso. Sabemos que este es el que limita la reacción. Siempre. ¿Ok? Qué mal se ve. Bueno, iba a poner más iluminación a la cámara. Probablemente necesite ponerle más iluminación. Se ve igual. Bueno. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Vamos a quemar metano, CH4, más oxígeno, que produce CO2 más agua. De antemano sabemos que cualquier combustión de un combustible que tiene carbono produce CO2 más agua. Eso ya lo vimos cuando vieron un compuesto, ¿no? Ahora vamos a balancear. Tenemos 4 hidrógenos, allá hay 2. Voy a poner un 2 aquí. Tengo 4 hidrógenos ya. Eso me dice que hay un carbono está bien, oxígenos, 2, 2, 4. Por lo tanto, necesito poner un 2 aquí. Y ahí está balanceada la ecuación. ¿Ok? Si tenemos en el problema, me da 100 gramos de y me da, lo voy a inventar, ¿no? Para calcular cuál es el reactivo ambiental. Y me da no sé, 110 gramos de Lo voy a poner muy cercanos para que realmente haya uno en exceso y otro, puedo poner un poquito más grande, 160 gramos. Tengo 2 compuestos. Ahora, ¿cuál es el limitante de los 2? Como lo estamos inventando, pues vamos a calcularlo, ¿no? Los moles de metano, ¿cuántos moles hay de metano? ¿Quién me dice cuántos moles hay de metano? ¿Y cuántos moles hay de oxígeno? 2. Moles de metano y moles de oxígeno. 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno. En la ecuación, pero no los reales. ¿Los reales cuáles son? Los de la ecuación ya los sabemos, ya lo balanceamos. Pero los moles reales que hay, ¿cuántos hay? Una cosa son los moles estequiométricos de la ecuación y otros son los moles reales. Pues primero es pasar los 100 gramos de metano a moles, usando el Correcto. peso molecular. Con el peso molecular. El peso molecular. Son 12, 16 es el peso molecular del metano. Entonces serían 100 entre 16. ¿Cuánto da? 6.25. 6.25. Y moles de oxígeno, 160 entre el peso molecular del oxígeno gaseoso. ¿Sí? Profe, ¿podría tomar foto del ejercicio? Es que la verdad se lo miro muy borroso, no sé por Sí, qué. fíjate que sí, fíjate por qué se ve tan borroso. Ahorita ya terminando el problema, le tomo una más. Entonces, ¿cuántos moles hay de oxígeno? 5. 5. 5 moles. Entonces, aquí vemos que este es menor que este. Y también pudiéramos decir ahora
Si se fijan cómo en gramos primero 160 era más grande, ahora en moles es más chico, porque lo que importa son los moles, porque va con el peso molecular. Entonces podemos decir todavía, bueno, el limitante es el oxígeno, porque es más poquito, hay 5 y del otro hay 6.25. No necesariamente tampoco, ¿no? Tenemos que hacer una comparación entre ellos para ver cuál es el limitante. Y vamos a hacerla, vamos a hacer estequiometría. Con cualquiera de los dos. Si quieren agarramos el oxígeno porque aparentemente es el más pequeño. Vamos a agarrar el oxígeno. Considerando que aquí, ¿no? 5 mol de oxígeno. Voy a partir de eso como si fuera mi masa conocida. Ahora, un mol de metano se quema junto con 2 moles de oxígeno, ¿verdad? Se queman, ¿ok? Un mol de metano se quema junto con 2 mol de oxígeno. Cancelo mol con mol de oxígeno y queda 5 medios de mol de metano. O sea, 2.5, ¿no? Yo le pongo 2.5. 2.5 mol de metano. ¿Qué significa eso que hicimos ahí? El Significa que oxígeno está en exceso. ¿sí? Significa que para quemar todo el oxígeno, fíjense, para quemar todos los 5 moles de metano, porque así dice la relación estequiométrica. Un mol de metano se quema junto con 2 moles de oxígeno. Por lo tanto, ese 2.5 mol de metano es lo que se necesita para quemar todo el oxígeno, que son 5 moles. ¿Sí? Ahora hay que compararlo con lo que tenemos. Si necesitamos 2.5 mol de metano que se queme junto con 5 moles de oxígeno, ¿cuántos moles de metano tenemos? El otro, ¿no? 6.25, el que no estamos utilizando. Entonces ahí lo comparo. Cuando se queme todo el oxígeno, se van a quemar solamente 2.5 moles de metano. Y tenemos 6.25. Entonces, ¿cuál es el limitante y cuál es el exceso? El metano está en exceso. El metano está en exceso, claro, sí. Sí, porque siempre que hacemos una relación estequiométrica, estamos considerando que la masa que estoy utilizando, la de 5 moles en este caso, es porque va a reaccionar completamente en cualquier relación estequiométrica, ¿no? Que hemos hecho. Por lo tanto, el producto obtenido de la relación estequiométrica es lo que necesito para que reaccione con todo lo que estoy poniendo de oxígeno, que son 5 moles. Ahí nos damos inmediatamente cuenta que el que está en exceso es el metano y el limitante es el oxígeno. Se va a acabar primero. ¿Okay? Después ya podemos responder lo que nos pida el problema. Si nos decía el problema, calcule cuánta agua se produce de la combustión de 100 gramos de metano que se queman con 160 gramos de oxígeno. Así diría el problema. Ya podemos entonces calcular cuánto se produce de agua con la relación estequiométrica del agua. ¿Con quién? Con el oxígeno, que es el limitante. Entonces pondríamos una relación que diga 5 moles de oxígeno. La relación sería cuánta agua se produce a partir de 2 moles de oxígeno. Los dos son 2, ¿va? Entonces quedaría, voy a hacerlo aquí, lo voy a poner. Si nos estuviera pidiendo el agua a partir del limitante, voy a poner aquí ese limitante. 2 moles de agua, pongo arriba, H2O, se producen a partir de 2 moles, ¿estaba bien? De oxígeno, ya está puesto ahí. Como es 2 entre 2, siguen quedando las 5 moles. 5 moles, pero ahora son de agua. Si checan, ya podemos hacer lo que nos pida el problema. Ya lo podemos estimar a partir del reactivo limitante. Entonces, esa es una regla. Siempre que tengamos 2 reactivos, hay que calcular cuál es el limitante. Comparándolos molarmente entre ellos, con una relación estequiométrica entre ellos. Y ya observamos cuánto se requiere para consumir uno y observamos con lo que tenemos real de moles, que son los que calculamos primero. Y ya después de eso ya podemos calcular lo que nos pida el problema, siempre usando la relación estequiométrica
adecuada, la que le corresponda dentro de la ecuación balanceada. Siempre que siempre que hacemos estequiometría, necesitamos una ecuación balanceada. Y esto es en sí los cálculos estequiométricos, que después, ya que estamos en equilibrio químico, vamos a hablar de relaciones estequiométricas de concentración, que es exactamente lo mismo. Por eso hay que entender cómo se hacen las relaciones estequiométricas. Aquí son de masa. Pero si todas esas masas las divido entre volumen, las convierto en concentración. Entonces también puedo hacer relaciones estequiométricas de concentración. ¿Sí? Y es lo que vamos a usar en equilibrio químico. No precisamente masas, sino concentración. ¿Alguna duda, jóvenes? Por eso en la tarea que tienen para el miércoles de estequiometría, ahí dicen, calcule, ¿verdad? Te da la descripción, al azufre que se produce, ya te cuenta, te da un contexto, ¿no? Para no tener así problemas muy fríos, ¿no? Y ya ubicas tú cuál es tu, si tienes una sola sustancia, haces estequiometría directamente. Si en algún problema no te da una ecuación, pero te describe lo que sucede, hay que hacer la reacción, la ecuación química, pudiera ser algo ahí. Pero normalmente siempre nos dan la ecuación, ¿no? Y ya calculamos. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Voy a tomar... Bueno, ahora voy a grabar esto. Bueno, ahorita le tomo una foto mejor con la cámara, porque quede más clarita, ¿no? Tomarle de ahí. Todo bien, profe. Ok, entonces, ¿qué hora son, no? ¿Quién me dice la hora? Porque no puedo verla aquí. Tengo el celular. 11:55. Bueno, entonces, el miércoles vamos a resolver ese problemita que nos anotaron. Lo vamos a resolver iniciando la clase y ya iniciamos con equilibrio químico. Okay. Es importante sí que entiendan bien la estequiometría y la concentración. Es lo más básico ahorita. Ok, jóvenes. Entonces, pues nos vemos el miércoles. Cuídense. Dale, Dale, profe. profe, Gracias. Hasta gracias. luego. Bye. Bye. Gracias, profe. Adiós, maestro. Bye bye.